Continuando con los fundamentos teóricos del ENCAPS, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de el diagnóstico y manejo inicial de las emergencias obstétricas. Bien, como saben, las emergencias obstétricas es todo un libro, así que vamos a ver básicamente lo que respecta a lo que engloba la mayor cantidad de patología obstétrica, ¿no? Para lo cual, como sabemos, existen diferentes claves que nosotros podemos activar en base justamente a la morbilidad obstétrica más frecuente que nos lleva a mortalidad, ¿no? Por ello es que nosotros vamos a ahondar, por ejemplo, como vemos, aquí según la estadística reportada respecto a la mortalidad materna, ¿no? En los diferentes años hasta el año pasado, podemos ver que para el 2024 la causa más frecuente de muerte materna fue la hemorragia obstétrica, ¿ya? El 22.5% de todos los casos, seguido por los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ya? Del embarazo, parto y puerperio. Recordemos que a propósito de ello que la preeclampsia puede presentarse también en el puerperio, ¿ya? Con el mismo parto. Luego seguido por las infecciones obstétricas, ¿no? De manera individual, ¿no? Como vemos, las causas indirectas ya engloban un montón de patologías, ¿no? Entonces, tenemos que nuestras causas más frecuentes, como vemos aquí en el gráfico también, va a ser la hemorragia obstétrica encabezando la lista de causas, seguido por los trastornos hipertensivos y finalmente la infección obstétrica, ¿no? Por ello justamente es que tenemos tres claves, la clave roja, la clave azul y la clave amarilla. Bien, lo bueno que a pesar de que, por ejemplo, los trastornos hipertensivos que incluye hipertensión crónica, preeclampsia sin signos de severidad, preeclampsia con signos, HELP, eclampsia, todos ellos van a englobar un manejo inicial común, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de agruparlos y de saber manejar de manera inicial, al menos en su caso, que van a estar en el primer nivel, porque ustedes también pueden ayudar a que no termine en un mal resultado, ¿no? Esta gestante. Bien, entonces, vamos a hablar inicialmente acerca de las emergencias hipertensivas. Y para esto hay que recordar que la mayor emergencia hipertensiva, la más frecuente, va a ser la paciente con preeclampsia con signos de severidad, ¿ya? Recordemos que si bien es la segunda causa a nivel nacional, pero es la primera o la más frecuente a nivel de salud, por si acaso, o a nivel del área urbana también les pueden decir, ¿ya? Es el pan de cada día en el de salud esto. Mientras que las claves rojas no tanto, y las amarillas peor todavía, mucho más alejado. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que saber cómo hacer un diagnóstico de una preeclampsia con signos de severidad, ¿no? E inicialmente partiremos de aquella paciente mayor a 20 semanas de gestación, ¿ya? Mayor a 20 semanas de gestación que me empieza a elevar la presión. Mayor o igual a 140 y o mayor o igual a 90, ¿ya? No necesariamente tienen que estar los dos elevados, basta con uno de ellos para catalogarlo como criterio. ¿Listo? Ahora, que una paciente con la presión alta con estas características se asocie a plaquetas menos de 100.000, a creatinina mayor a 1.1, a transaminasas elevadas, usualmente el doble del valor o mayor o igual a 70, que empiecen a hacer edema agudo de pulmón, o tengo una cefalea intensa que no me cede con analgésicos, que no tiene otra etiología, porque también hay pacientes con migraña que vienen con presión elevada, ¿no? Pero hay que saber diferenciarlos. O síntomas, otros síntomas premonitorios como trastornos visuales, ¿no? Escotomas, visión borrosa, entre otros, ¿ya? Así no me hago una presión súper elevada, si es que ya está asociado a estos criterios, nosotros podemos hablar de una preeclampsia con signos de severidad, ¿ya? Entonces, ya sea con criterios clínicos, como los signos premonitorios o de irritación cortical, que me preceden a una eclampsia o a un síndrome de HELP, o alteraciones laboratoriales,
me pueden hacer un diagnóstico de preeclampsia con signo de severidad. Entonces tenemos ahí dos formas de hacer la preeclampsia con signo de severidad, por clínica y por laboratorio. Y como tercera, bueno, con la presión, ¿no? La presión más elevada, que en este caso ya tenemos el criterio de mayor o igual a 160, mayor o igual a 110 de la presión diastólica, ¿no? Cualquiera de ellos, no necesariamente ambos, y que esta se repita, ¿no? Se repita en 15 minutos. Esa de acá era que se repita al menos, aquí está, ¿no? En 4 horas. ¿Ya? Entonces, de esa manera hacemos nuestro diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad. Y ahora, ¿cómo es que tenemos que actuar? En primer lugar, podemos ver cómo está el estado materno y cómo está el estado fetal. ¿Ya? Entonces, para el estado materno nosotros tendremos que estar controlando las funciones vitales de nuestra paciente al menos cada 15 minutos. Idealmente, estas pacientes con signo de severidad, yo ya le voy a instaurar un monitor multiparámetro. ¿Ya? Un monitor multiparámetro. Hacemos una permeabilidad de la vía aérea en caso que amerite. 2 vías periféricas, sí o sí. Colocamos sonda Foley para valorar la diuresis de la gestante, que bien podría alterarse como propio de la injuria renal aguda de la preeclampsia, o cuando le activamos el sulfato también podríamos intoxicarla, ¿no? Mucho más raro. Y pedimos analítica, ¿no? ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir un hemograma, vamos a pedir un bioquímico, pediremos un perfil hepático, ¿no? Con su LDH, pediremos un perfil de coagulación, ¿ya? Y en algunos casos más extremos hasta su prueba cruzada piden. Listo. Y en el monitoreo fetal, pues valoraremos la posibilidad, bueno, sí o sí un Doppler fetal, que es básicamente la auscultación de los latidos cardíacos fetales. Un monitoreo fetal, ya sea con un test no estresante o con un test estresante, si es que ya es una paciente término con condiciones para chance vaginal, y desde ahí les voy diciendo, ¿no? De que no es preeclampsia severa, no es cesárea. Hay que valorar si es que se puede dar un parto vaginal, si es que aguanta o no la paciente, ¿no? Clínicamente. O también como prueba de bienestar fetal se puede hacer una ecografía Doppler, ¿ya? Entonces tenemos esas opciones. Entonces primero identificamos, diagnosticamos y empezamos a actuar. Valoramos el bienestar materno, el bienestar fetal. ¿Qué es lo siguiente? Los antihipertensivos, ¿ya? Los antihipertensivos. ¿Y a quién yo voy a dar antihipertensivos? En este caso, estamos hablando de emergencias obstétricas, entonces estamos hablando de hipertensiones severas o emergencias hipertensivas, ¿no? Emergencias hipertensivas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra norma técnica? Que en este caso la más actualizada es la del IETSI, ¿no? Del 2021, respecto al manejo de preeclampsia. Hace un análisis respecto a lo publicado, los metaanálisis publicados, respecto a cuál es mejor, la betalol, hidralazina, nifedipino. Y haciendo énfasis en cuanto a complicaciones de la preeclampsia, en cuanto a costos, lo que recomienda como primera línea es el nifedipino, ¿ya? El nifedipino. Quien tiene quizás un beneficio mayor respecto a la crisis hipertensiva que la resuelve mejor, ligeramente, un beneficio muy poquito es la hidralazina. Pero es cara y ni la tenemos. Por eso es que el nifedipino es la primera línea, ¿ya? Por donde lo vean. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Viene mi paciente, gestante, 34 semanas, tiene 180/100 de presión arterial. Eso fue en el triaje, pasó, la atendí en mi tópico, le vuelvo a tomar la presión y ya le encuentro con 170/110. ¿Qué hago? Entonces tengo que darle antihipertensivos a esa paciente, ¿ya? Para bajarle la presión arterial. Como les comentaba, el nifedipino es lo primero. Yo le puedo dar inicialmente una dosis de 10 a 20 miligramos. Esto de acá es a criterio clínico, ya del médico, a criterio médico. Y voy a controlar la presión de esa paciente cada 10 minutos, ¿ya? Pero cada 20 yo voy a ir reevaluando si es que le doy o no le doy algo más. Si es que ya calmó o no calmó esa crisis hipertensiva, ¿bien? Entonces, le di 10 o 20. Inicialmente pasaron 20 minutos y valoro. Todavía está en cifras de hipertensión severa,
Sí, entonces le doy otros 20 miligramos. Pasaron otros 20 minutos, ¿ya? 20 minutos y valoro nuevamente. Sigue en hipertensión severa, le doy 20 miligramos más. ¿Ya? Así es que en 3 oportunidades yo le voy a dar nifedipino en caso que no responda la paciente. Si es que ya con la tercera dosis no me responde nifedipino, yo tengo que cambiar de fármaco, ya sea a la betalol o hidralazina, ¿no? Y en nuestro medio tenemos el abetalol, o en otras realidades, en el MISA me parece que utilizan más nitropursiato, ¿ya? Entonces, que yo paso al abetalol, puedo iniciar con bolo de 20 o de 40, ¿ya? De 20 o de 40, reevalúo nuevamente en 20 minutos cómo va la presión, y si es que no me ha respondido, le puedo subir, ¿ah? Le meto otro bolo de 80 miligramos inclusive. ¿Listo? Disculpen. Esta va a ser la columna que más se acerca a nuestra práctica, ¿ya? Al menos en mi realidad. Listo, hidralazina, como le digo, no tenemos. O la otra opción es iniciar ya de por sí con la betalol. Y como ven, si es que no responde, pasamos a hidralazina, ¿ya? Y usualmente a estos pacientes que hacen crisis hipertensivas, una vez que tratamos la crisis hipertensiva, ya dejamos a la paciente con una terapia antihipertensiva de mantenimiento. Ya no se les vaya a pasar. Porque bien, yo puedo asumir un manejo intervencionista y terminar la gestación, pero si es que estoy, por ejemplo, en una gestante recién de 26 semanas, 25, yo puedo optar por un manejo expectante, ¿ya? Pero eso va a depender, ¿no? En el tercer nivel se puede hacer, en otros no tanto, porque tenemos mayor recurso, ¿no? Tanto médico como humano, para estar controlando mejor a los pacientes, ¿no? Ya esas son particularidades, ¿ya? Pero, por ejemplo, no toda crisis hipertensiva es una preeclampsia severa, también, ¿no? Puede haber una paciente hipertensa crónica que me viene con estas presiones elevadas y ya de fondo utilizado un tratamiento antihipertensivo, pero no controla. Entonces, trato la crisis hipertensiva o la emergencia hipertensiva y posteriormente su terapia de mantenimiento yo le puedo ir aumentando, ¿no? Le podemos dar más chances de tipo de pacientes, ¿no? Respecto a una preeclampsia, por ejemplo. Entonces, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Para dar nuestra dosis de mantenimiento tenemos, por ejemplo, el metildopa, ¿no? El metildopa, ojo que hay que tener en cuenta que usualmente en el puerperio no lo solemos dar. Preferimos utilizar nifedipino de acción prolongada de 30 miligramos. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene una asociación con depresión materna, ¿ya? Y no nos conviene, ¿no? Peor en aquellas pacientes que ya tienen de fondo ansiedad u otra cosa, ¿ya? Entonces mejor les cambiamos. Pero hay esquemas de dosis bajas, medias y altas, ¿ya? Y eso quiero que lo tengan presente para que no cometan errores como he visto por ahí. Entonces, un esquema de dosis baja nos habla de una tableta. Cada tableta de metildopa viene de 250 miligramos. Una tableta 3 o 4 veces al día. Esa es la dosis baja, ¿ya? No es estar dándole una pastilla al día o 2 tabletas al día, porque para eso mejor lo deja sin nada y va a controlar, ¿ya? Si es que en verdad requiere el antihipertensivo, es dosis baja 3 a 4 pastillas al día, o sea, cada 8 o cada 6 horas, ¿ya? En caso que no responda, ya podemos ir titulando nuestra dosis. Y recuerden que la dosis máxima de metildopa va a ser de 3 gramos. 3 gramos al día, ¿ya? Porque por ahí he visto también que llegan pacientes con 4 gramos instauradas, ¿ya? Pero la dosis máxima es 3. Ahora, el abetalol, no se olviden que va a estar contraindicado en aquellos pacientes con asma no controlado y se asocia a bradicardia e hipoglicemia neonatal, ¿ya? Bradicardia e hipoglicemia neonatal. Como dosis de mantenimiento, ya, estas son dosis de mantenimiento, podemos dejar en dosis baja 100 miligramos 3 a 4 veces al día, ¿ya? Y dosis máxima 1200 miligramos al día, ¿ya? Esto es endovenoso, por bomba. Luego tenemos el nifedipino, ¿no? El de acción corta y el de acción prolongada, ¿ya? Si bien yo para mis crisis hipertensivas, ¿cuál voy a utilizar? Corta o prolongada. El corta, porque me interesa que actúe rápido, ¿ya? Pero también puedo utilizarlo de mantenimiento.
y igual lo podemos titular. Ya sea de ambas formas, y en versión corta o prolongada, la dosis máxima son 120 miligramos al día. Ya tengan presente, hay pacientes que llegan a requerir en conjunto metildopa 3 gramos, magifidipino 60 cada 12, o sea, con 120, que son las dosis topes ya. Y ya cuando llegan ahí, por ejemplo, algunos inclusive instauran beta-blocks, ¿no? Que no es tan recomendado, pero a veces es necesario valorando el riesgo-beneficio. Bien, y aquí una pregunta que quizás muchos se han hecho, ¿no? Yo ya le estoy manejando su presión a mi paciente, ¿y cuál va a ser el objetivo, no? Porque siempre que yo hago un tratamiento tengo que preguntarme cuál va a ser el objetivo. Entonces, el objetivo realmente no está definido, ¿ya? Esta es una revisión de unas 15 guías que hace la JOG, en el cual ven que las diferentes guías distan respecto a los puntos de corte o presiones objetivo cuando yo inicio un tratamiento hipertensivo, ¿ya? Si es que estoy frente a una hipertensión severa, la mayoría me va a decir, me basta con que le bajes de 160 a 110. Y eso es lo que habitualmente utilizamos realmente en la práctica. Porque luego hay otras guías que nos hablan de que hay que tener la presión sistólica entre 130 y 150, entre 140 y 150, o la presión diastólica entre 80 y 110 o 90 y 110, ¿ya? Entonces, realmente eso es bastante debatible. Lo que más se utiliza es 160 a 110, o en todo caso, quiero que se acuerden que lo que más importa en el manejo de la presión respecto a sistólica o diastólica, quien más me interesa va a ser la presión arterial diastólica, ¿ya? Y nunca ninguna guía les va a decir bájenla por debajo de 80. Entonces, si yo tengo mi paciente, que ya le instauré, por ejemplo, en general, ya hablamos de una paciente que está para mantenimiento, y yo le estoy dando su metildopa 1 gramo cada 8, y ya me empieza a hacer presiones de 120-70. Por ahí ronda. Entonces, a mí no me conviene. Mejor le bajo la dosis del antihipertensivo. Porque en una gestante, la presión arterial diastólica tiene que estar más de 80. ¿Ya? En pacientes que sufren de depresión alta. Porque si no, si es que baja de 80, se asocia a disminución de la perfusión placentaria. ¿Ya? E inclusive hay estudios que han querido asociarlo con el RCIU, ¿ya? Que no lo dejan crecer bien cuando están mal perfundidos, pues. Entonces, lo que quieran de objetivos, pero no me lo bajen la diastólica de 80, ¿ya? Y en norma general, la presión menos de 160 a 110. Basta con eso, que se acuerden eso. En hipertensiones no severas, igual, ¿no? Como ven, más todavía se ponen ahí en controversia las diferentes guías, ¿ya? De igual manera, menos de 160 a 110 es lo que tienen que manejar ustedes al menos, ¿ya? Y como cuarto, hay que iniciar el anticonvulsivante, ¿no? Para evitar la convulsión en mi paciente. El anticonvulsivante que va a ser el sulfato de magnesio, ¿no? Aquí está ya. Sulfato de magnesio. Entonces, el sulfato de magnesio, nosotros vamos a pasarlo con dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Nuestra dosis de ataque va a ir de 4 a 6 gramos, ¿no? De acuerdo al protocolo que nosotros querramos seguir. Y nuestra dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos. Actualmente se recomienda no darle tanto líquido a este tipo de pacientes porque se terminan encharcando. Por eso es que la dilución de mi sulfato de magnesio, actualmente hay esa tendencia de diluirlo en poco suero fisiológico, ¿ya? Entonces, lo que aquí nos sugieren es utilizar 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, que eso ahí van a ser 10 gramos de magnesio, y lo ponemos en 50 cc de suero fisiológico. De esa manera yo tengo una solución de 100 cc en la cual tengo 10 gramos de magnesio. Entonces, si yo quiero pasar 4 a 6 gramos, le pasaré entre 40 a 60 de esa solución. Y si quiero pasar entre 1 a 2 gramos, entre 10 a 20 cc de esa solución, ¿no? Entonces va a depender, ¿ya? Eso es con esta dilución. Como les digo, hay diferentes formas de diluir el magnesio.
¿Ya? Ahora, ¿cuánto va a durar? Ya, yo le pongo el sulfato de magnesio. ¿Y hasta cuándo le voy a dar el sulfato de magnesio? Por ejemplo, le inicio el día de hoy al mediodía el sulfato de magnesio y la paciente quería hacer un manejo expectante, pero ya no pude, tuve que terminar la gestación. A pesar de que tenía 31 semanas, la terminé a las 6 de la tarde. ¿Ya? ¿Hasta qué hora yo le doy el magnesio? Entonces, acuérdense que el magnesio tenemos que darle hasta 24 horas después del parto, ya sea vaginal o por cesárea. Entonces, esta paciente que les comento el caso tendría que yo darle sulfato hasta el día siguiente a las 6. ¿Ya? Porque a veces se confunden y dicen, ¿a qué hora le iniciaron? Ah, ya le termino entonces. En este caso, le iniciaron al mediodía, ya lo termino mañana al mediodía. Ya no es así, se termina 24 horas después del parto. ¿Ya? O en todo caso, si es que es una paciente que hace eclampsia, por ejemplo, en el puerperio, me empieza a convulsionar, yo la última convulsión espero 24 horas y termino el sulfato. ¿Ya? Eso ténganlo bien claro. Entonces, hasta 24 horas luego del último episodio de eclampsia o del posparto. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la dosis máxima de sulfato de magnesio? Ya, la dosis máxima son 40 gramos al día. ¿Ya? 40 gramos al día. Que si es que yo elijo mi esquema de 4-1 no hay problema, ¿no? Nunca voy a llegar a 40 gramos al día. Bueno, y una vez que instauramos ya el sulfato de magnesio, nosotros tenemos que valorar la presencia de algunos signos de intoxicación, ¿no? Como por ejemplo estar valorando los reflejos osteotendinosos, que usualmente son los primeros que se van a alterar en caso de intoxicaciones. Entonces valoramos los reflejos y aquí usualmente dicen disminuido o ausente. ¿Ya? Pueden presentarlo como ambos realmente, disminuido o ausente. Y también tenemos que ir valorando, por ejemplo, dentro de nuestras funciones vitales, la que más nos va a interesar va a ser la frecuencia respiratoria, ¿no? Ya que esté la paciente con bradipnia, también es un signo peor todavía de intoxicación, y valoramos siempre el flujo urinario, ¿no? Por eso es que la paciente con clave está con sonda. Si es menos de 30 mililitros por hora por 4 horas, hay que estar atentos o ya ir pensando en retirar el sulfato, ¿ya? Bien. Y esto de acá es un algoritmo justamente de la guía del IETSI del 2021, en el cual lo he traído para que más o menos nos oriente, ¿no? Ya vimos todo lo que teníamos que poner, ¿no? Valoramos el estado materno-fetal, valoramos el uso de antihipertensivos, pusimos el sulfato de magnesio y luego habría que hacernos la otra pregunta de ¿termino o no termino la gestación? ¿No? Bien, entonces, pero para ello quiero revisar este algoritmo con ustedes porque hay algunas cositas que no he tocado, que también son importantes en toda gestante. Que se active alguna clave hay que valorar, pues, ¿no? Algunas cositas como la moderación pulmonar, la neuroprotección, entre otras. Entonces, vamos a tener una gestante con preeclampsia, en este caso sin criterios de severidad, hipertensión gestacional o hipertensión crónica, y lo que nos plantean es que mayor o igual a 37 semanas hay que pensar ya en finalizar el embarazo, y en caso que no, pues optamos por un manejo ambulatorio en caso que se pueda, y si no, la hospitalizamos y la monitorizamos, hacemos seguimiento, controles seriados. En caso que desarrolle preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia, HELP, entonces habría que pensar en terminar la gestación si es que ya está a las 37 semanas, ¿no? Ahora, pero no todo es así a rajatabla, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 3 escenarios de acuerdo a la comorbilidad o de acuerdo al diagnóstico que hagamos, ¿listo? Por ejemplo, tenemos la gestante con preeclampsia con criterios de severidad. Gestante con preeclampsia con criterios de severidad, en la cual vamos a iniciar el sulfato de magnesio. Si es que presenta hipertensión severa, pues le brindamos un antihipertensivo. En caso que no, nos preguntamos, ¿la paciente tiene menos de 34 semanas o no? ¿Ya? Si es que la paciente tiene menos de 34 semanas, entonces vamos a ofrecerle maduración pulmonar, ya sea con dexametasona o con betametasona. Por eso es que decimos
que finalizamos el embarazo después de 24 a 48 horas, porque le damos esa chance de madurar los pulmones. Bueno, en general, ¿no? Madurar diferentes órganos del bebito, o disminuirle la mortalidad perinatal a ese bebito con los corticoides, mejor dicho, ¿ya? Y valoramos cuál va a ser la vía del parto. Como les digo, preeclampsia severa no es igual a cesárea, ¿ya? Entonces, idealmente vamos a optar por la vaginal si es que nos permite la condición materno-fetal, ¿ya? Y en caso que ya la paciente de por sí tenga más de 34 semanas, pues planteamos finalizar la gestación. Ahora, ¿qué más? Estas pacientitas, por ejemplo, que hagan una preeclampsia severa a las 30 semanas, el sulfato de magnesio también les va a ofrecer la posibilidad de neuroprotección fetal, ¿no? Para disminuir la parálisis flácida. Y para ello, al menos hay que intentar de que la paciente se mantenga con sulfato de magnesio por 4 a 6 horas como mínimo, para que ayude a disminuir ese riesgo de parálisis flácida, ¿ya? Ahora, y aquí la preeclampsia con signo de severidad quizás es a la única a la cual nosotros podríamos plantearle un manejo expectante en el tercer nivel, ¿no? A pacientes así con pinzas, ¿no? La guía, si bien nos dice que nos recomienda un manejo intervencionista de terminar la gestación, pero hace un comentario y nos dice que solo en casos muy seleccionados, si es que hay los recursos, se podría brindar, valorando riesgo-beneficio, la posibilidad de ofrecer un manejo expectante, ¿no? Que usualmente va a ser para aquellas pacientes que tienen una prematuridad moderada o precoz, ¿no? Muy bien. Caso diferente con la eclampsia y con el HELP, ¿no? En este caso, si se presentan, ya sí o sí yo termino la gestación. Ya, ahí sí, para nada manejo expectante. Entonces, eclampsia, iniciamos sulfato de magnesio, usualmente recomendamos ya las dosis máximas ahí, ¿no? Tanto para eclampsia como para HELP, con 6-2, el esquema 6-2 de sulfato de magnesio. Estabilizamos la condición materna y finalizamos el embarazo. ¿Ya? Aquí ya no nos hablan nada de maduración ni nada, porque ya son situaciones en que la mortalidad es muy elevada. Y el síndrome de HELP de igual manera, estabilizamos la condición materna y finalizamos el embarazo, ¿ya? Ojo que tampoco nos dicen cesárea, ¿eh? Todo depende del contexto, porque la eclampsia me puede hacer ya estando en dilatación 9 o en 10 y ya tiene que ser un parto vaginal, ¿no? Igual el HELP, ¿no? Que me vienen los laboratorios y veo que ya estaba en HELP y mi paciente la tenía ahí en dilatación. Bien, listo. Entonces, eso respecto a las emergencias hipertensivas. Nuevamente, valoramos estado materno-fetal, antihipertensivos, sulfato de magnesio y si terminamos la gestación, cuando la terminamos. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Listo. Luego, el otro gran grupo es las emergencias hemorrágicas, ¿ya? Las emergencias hemorrágicas, que dentro de ellas, la proporción de muertes maternas, usualmente lo mayor se da en el puerperio, miren. Por eso la importancia de hacer el vigilar las funciones vitales en las puérperas, ¿ya? Porque el 62% de las muertes por hemorragia se dan ahí, en las puérperas, ¿ya? Y por eso es que vamos a abordar el manejo con un enfoque de hemorragia posparto, ¿ya? Que nos va a abarcar prácticamente todo el manejo de las emergencias hemorrágicas. Entonces, ¿cómo definimos una hemorragia posparto? La COG en el 2017 nos habla acerca de que ya no se hacía la diferenciación si es que es parto vaginal o cesárea, ¿no? Que antes se decía parto vaginal 500, cesárea 1000, pero ahora no. Ahora, independientemente de la vía del parto, una pérdida sanguínea mayor a 1000 se considera una hemorragia posparto. E inclusive, ya no me interesa qué tanto haya perdido de sangre. Basta cualquier pérdida que se asocia a clínica de hipovolemia, aunque mi paciente se descompense, que empiece con hipotensión, taquicardia, yo ya considero esa una hemorragia posparto. ¿Bien? Ahora, sin embargo, la guía de la maternidad en el 2023 nos habla de algunos otros criterios. Y lo traigo a consideración porque vaya a ser que les pregunten, mejor les traigo todo. Entonces nos dice que es difícil definir de forma precisa esa definición de hemorragia posparto. Pero nos añade algunos otros criterios, como por ejemplo, que si esa paciente requirió transfusión de sangre, ya es una hemorragia posparto.
Si es que me bajó 2.9 de hemoglobina o 10% de hematocrito, ya, es una hemorragia posparto. Si es que perdió 1% del peso corporal de sangre, también es una hemorragia posparto, ¿ya? Entonces son algunos otros criterios adicionales que quizás no conocían, pero que están en nuestra norma del MINSA, en este caso del materno perinatal, que sería bueno que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces con hemorragia posparto, ahí están las clásicas 4 Ts, ¿no? Las clásicas 4 Ts. Dentro de ellas, la más frecuente viene a ser el tono, luego tenemos el trauma al 20%, tejidos 9% y lo más raro, el 1% en trombos, ¿no? Que usualmente tono y trauma dicen que son las inmediatas, que se dan en las primeras 24 horas y los tejidos y trombos en más de 24 horas, ¿no? Eso es lo clásico, ¿ya? Lo clásico digo porque los tejidos también pueden darse en las primeras 24 horas, ¿ya? Ahora, el tono. El tono se va a asociar o se va a alterar cuando tengamos, por ejemplo, sobredistensión uterina, ¿no? O haya un parto prolongado, parto precipitado, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con embarazos múltiples. Va a haber sobredistensión. Pacientes que tengan fetos grandes para la edad gestacional, también, ¿no? Polidramnios, también va a ser factor de riesgo. Una cosa importante también va a ser siempre frente a atención de un parto o frente a una cesárea, valorar factores de riesgo de que el útero no se me contraiga bien, ¿ya? O de hacer alguna laceración, o de mi paciente está quizás anticoagulada, entre otros. ¿Ya? Entonces yo siempre estoy pensando en riesgos de esa paciente para estar listo. De todas maneras, en toda situación tengo que estar listo, ¿no? Pero en algunas tengo que parar más de las orejas, ¿ya? O fatiga muscular uterina, ¿no? Una paciente que ha estado ahí intentando con acentuación de trabajo de parto por 12 horas y nada, al final no se pudo, al final fue un DSP, no avanzó, la operan y termina siendo hipotonía, atonía uterina, ¿no? Entonces yo ya tengo que tener esos factores de riesgo en mente. Trauma, ¿no? Para que me hagan desgarros vaginales, cervicales, un parto precipitado, por ejemplo, me puede llevar a desgarros cervicales. O que la paciente haya estado pujando antes de tiempo, ¿no? Una extensión de desgarro en la cesárea, por ejemplo, en aquellas pacientes que están con expulsivo prolongado, con la presentación ya muy abajo, pueden asociarse a desgarros de los ángulos, ¿no? De la histerotomía. Pacientes con cesáreas anteriores, una vez que le damos chance vaginal, también están expuestas a ruptura uterina, ¿no? Inversión uterina también. En el caso de los tejidos, retención ya sea de la placenta o de restos nada más como de membranas, o si es que la paciente tiene alguna normalidad placentaria, ¿no? Quizás una placenta subcenturiata, una basa previa, ¿no? Entre otras. Acretismo, también podría ser un acretismo placentario aquí, ¿no? Y tendría que bajar a hacerla. Y trombos, lo más raro, el 1%, que van a ser coagulopatías, ¿no? Ya sea congénitas o adquiridas, y en este caso, importante vigilar que no me haga un SID, ¿no? Aquellas pacientes con preeclampsia severa, por ejemplo, que puede asociarse a SID, o que me hagan pacientes transfundidas o que le hemos pasado mucha hidratación, que me hagan coagulopatía dilucional, o ya de por sí son pacientes, por ejemplo, con lupus, que ya vienen anticoaguladas, de pronto se presentó el parto sin que se haya previsto y recién se había puesto quizás su enoxaparina, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos los factores de riesgo o etiologías que hay que tener presentes para ver qué podría estar causándome la hemorragia. ¿Listo? Entonces, aquí es un poquito más de lo que ya les vengo comentando, ¿no? El tono no es solo atonía, ¿ya? Por eso les puse este cuadro, porque el tono no es solo atonía, también es hipertonía. Entonces, atonía, ya aquí está la mayoría de que le he comentado, que es el útero aumentado de tamaño, sobredistensión, fatiga muscular, que puede ser por trabajo de parto prolongado, u otro que no les dije por coriamnionitis, ¿no? La coriamnionitis también me puede llevar a atonía. Una gran multípara, ya no va a ser lo mismo, ya. O que tenga malformaciones uterinas o miomatosis, ¿no? Múltiples miomas que no dejen que se contraiga bien ese útero. O lo contrario, ¿no? Una hipertonía que se puede ver en el DPP. Se puede ver hipertonía e hiperdinamia en estas pacientes, con sangrado que puede ser inclusive escaso, pero que me van a alterar el estado hemodinámico o la
o el estado fetal. ¿Listo? Respecto a trauma, básicamente lo que ya les había comentado, ¿no? La presencia de sangrado, pero a pesar de que yo tengo mi útero contraído, entonces ya descarté lo más frecuente y paso a lo siguiente. Mi útero está contraído, ya, eso no es. Voy al trauma. ¿Ya? Pido un par de valvas y reviso todo el canal vaginal, reviso el cuello uterino, si es que se ha desgarrado o no, y en caso que identifiquemos, pues lo reparamos. Y respecto al tejido, que mi útero está contraído, yo ya revisé mi canal de parto, todo está bien, pero sigue el sangrado. Entonces había que sospecharlo en caso que haya habido una demora en el alumbramiento, por ejemplo, de 15 minutos y no salió mi placenta. Que eso es lo más común, ¿no? Ya creo que en ningún lado no hacen alumbramiento activo, que en todos lados es alumbramiento activo. Pero si es que no hicieron alumbramiento activo, ya que más de 30 minutos, ¿ya? Entonces, o que saco yo la placenta y veo que le faltan cotiledones, le faltan membranas, ¿ya? O de por sí ya nunca salió la placenta, quizás hubo un acretismo. Y respecto a la trombina, yo tengo que estar pensando en el estado basal de mi paciente, ¿no? Si es que ya mi paciente estaba con gel, con eclampsia, que estaba con una sepsis obstétrica, con un acollo, con un óbito ya de tiempo ahí, yo tengo que pensar que quizás lo que está alterado es mi coagulación, ¿no? Por eso es que se pide perfil de coagulación a estas pacientes. Y lo más importante del perfil de coagulación en estos casos, el fibrinógeno, ¿no? Que es lo que se suele alterar. Bien, entonces yo tengo que, una vez identificado mi hemorragia postparto en este caso, identificado también mi etiología, pero aún no lo logro estabilizar, tengo que ver o valorar qué tan severo es esta pérdida de sangre, ¿ya? Y para ello tengo mi índice de choque o mi índice de shock, ¿ya? El cual va a ser básicamente la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, ¿ya? La relación entre la frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica. Usualmente hay una media de que a los 10 minutos tenemos un índice de shock de 0,74, pero si es que ya está por encima de 0,9 hay que considerar un marcador de severidad asociado a la hemorragia postparto masiva, ¿ya? Y es bastante simple hacerlo. Por eso es que yo al menos a mis internitos siempre les pido en puerperio que al menos me saquen su índice de shock, ¿ya? Y hay que saber cuáles van a ser los valores y qué me van a significar. Si es que yo tengo un índice de shock entre 0,9 y 1,2, entonces yo ya tendré que plantear que ese paciente probablemente requiera transfusión. Y si es que ya está mayor o igual a 1,3, sí o sí yo le voy a pasar sangre y quizás le paso algo más, ¿no? Quizás le paso plasma, quizás le paso crioprecipitado, ¿bien? Y lo otro que tenemos para evaluar la severidad es la clasificación del grado de shock, ¿no? Este cuadrito quizás les parezca algo diferente al que conocen, porque es un cuadro específico para pacientes obstétricas, ¿ya? Y este cuadrito está en la guía del 2023, ¿no? de la maternidad, en el cual nos hacen la clasificación en compensado, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿bien? Ahora, más que el porcentaje o la pérdida de volumen, lo que quiero que se aprendan es la frecuencia cardíaca, que es lo que más van a tener a la mano. Créanme, cuando pasa este tipo de situaciones, tener la presión a veces es más difícil, ¿no? Más fácil es tener a la mano la frecuencia cardíaca y en base a ello podemos tomar decisiones. Ya, porque de acuerdo a los grados de severidad del shock es que yo también voy a plantear cuál va a ser mi manejo en la clave roja. ¿Ya? Entonces, acuérdense que a partir del grado 2 es cuando ya empieza a presentarse la taquicardia, ¿ya? Y la taquicardia va a ir subiendo de 20 en 20. Entonces, 101 a 120, grado 2, grado 3 de 120 a 139 y más de 140, ya tenemos ahí un grado 4. ¿Ya? Al menos acuérdense de eso. Igual les dejo la tablita para que lo puedan revisar ahí detalladamente. Pero lo que más les va a servir, desde mi parecer, va a ser la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, ahora viene, ya diagnosticamos, ya identificamos la causa, ya valoramos qué tan severo está el cuadro y yo cómo manejo esto, ¿ya? Ahora, el principal manejo en este caso viene a ser la prevención, ¿ya? Y eso es lo que nos recomienda la OMS, nos recomienda 4 pautas, ¿ya? La primera es la administración de uterotónicos, que el de elección va a ser la oxitocina,
Entonces, apenas sale el hombro anterior del feto, ya tenemos que tener lista nuestra jeringa con 10 unidades de oxitocina, que va a ser una ampollita de oxitocina y se coloca intramuscular, ¿ya? Si es que no tenemos oxitocina, pues entonces tenemos otras opciones. Podemos colocarle ergometrina, ¿ya? Una ampollita que viene de 0.2 miligramos, intramuscular también, ¿ya? No vayan a utilizar endovenoso porque aumenta el riesgo de daños cardiovasculares, inclusive hasta infartos, ¿ya? Por eso tienen que usarlo intramuscular. Ahora, también tienen que tener presente, por ejemplo, si es que están... A veces pasa a la par, ¿eh? Me pasó recién, que activan una clave azul y una clave roja a la par. O sea, si es que la paciente está volando con la presión, no le voy a poner ergometrina porque me va a subir más la presión arterial, ¿ya? Entonces hay que valorar también algunos detalles. Otra opción a la oxitocina viene a ser el misoprostol, en el cual nosotros de manera preventiva podemos utilizar 600 microgramos vía oral. Cada pastilla de miso viene de 200 microgramos, entonces serían 3 pastillas. ¿Ya? Actualmente lo que se recomienda es la vía sublingual, porque tiene una acción más rápida para tener la hemorragia, por si acaso. ¿Ya? En la práctica todavía utilizamos la vía transrectal, pero ya estamos con tendencia a cambiarlo. Pero la sublingual es la más recomendada, por si acaso. Y lo otro es la carbetocina, ¿no? La carbetocina, que también podría utilizarse una ampollita. ¿Listo? Entonces, los uterotónicos es la primera medida de prevención, ¿ya? Esto es sin que tengamos una hemorragia postparto, ¿ah? Si es que yo tengo ya factores de riesgo marcados, y veo que el útero se quiere ir soltando, yo ya le doy con todo. Pues no, aparte de la oxitocina, ya puedo inclusive agregarle. No es que solo oxitocina, solo ergometrina, solo miso, no. Puedo yo agregarle diferentes uterotónicos. Lo otro es el pinzamiento del cordón umbilical, ¿no? Que nos sugiere un clampaje oportuno a los 2 minutos del nacimiento o cuando disminuya el pulso del cordón umbilical, ¿ya? Tracción controlada del cordón umbilical, y lo otro es el masaje uterino, ¿ya? Pero para el masaje uterino no lo utilizamos como prevención, ¿ya? Se utiliza como tratamiento, por si acaso, ¿ya? Ya se ha demostrado que no sirve como prevención hacer masaje uterino. Y cuando hablamos de masaje uterino nos referimos a hacer un masaje cada 15 minutos por 2 horas, ¿ya? Por aquí lo voy a poner. Cada 15 minutos hago mi masaje por 2 horas. Listo. Pero ya no como prevención, sino como tratamiento. Bien. Entonces, como es una clase de manejo inicial, entonces estamos hablando de manera general la activación de la clave roja. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo mi paciente con hemorragia postparto, decido activar la clave roja, ya cumplí los criterios, entonces yo tengo que avisar al personal. Si es que tengo ginecobstetra, le aviso. Al anestesiólogo también, para que me ayude con la vía aérea en caso de ser necesario. Al intensivista, para que me ayude con el manejo del medio interno, o en caso que la paciente requiera, por ejemplo, uso de vasopresores también. Comunicamos al laboratorio del quirófano, porque yo no sé si esa paciente lo pueda controlar en los próximos minutos y requiera quizás bajar a sala. Entonces ya tengo que avisar, tengo una paciente con clave roja, téngame una sala disponible. Y aparte le avisamos a banco de sangre para que nos traiga paquetes globulares, ¿no? Que en las claves rojas nos traen sin cruzar, en caso de ser muy urgente, ¿ya? Entonces avisamos a todo el mundo. Activamos la clave roja. Vamos a colocarle 2 vías a esta paciente, ¿ya? 2 vías para ponerle por un lado los medicamentos, por otro la hidratación. Entonces 2 vías de número 16 o 18, en el mismo brazo lo sugieren. En la vía 1 pasaremos nuestra hidratación. Por ejemplo, al menos aquí para claves rojas solemos utilizar bolos, ¿ya? Bolos de 300 a 500 cc, ya eso es de acuerdo a criterio médico, 300 a 500, y vamos valorando cómo responde, ¿no? Su estado hemodinámico, si es que me empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar la presión, vamos viendo cómo responde. Si no responde, vamos a ir dándole más bolos, ¿ya? Y eso ya está especificado de acuerdo al grado de shock. Y en la siguiente vía vamos a poner
uterotónico, ¿no? Que en este caso va a ser la oxitocina en infusión. Para clave roja utilizamos ya un cloruro de 1 litro y le ponemos 4 ampollas de oxitocina, o sea 40 unidades. Y esta solución lo vamos a pasar a 40 gotas por minuto, ¿ya? Aparte, estas pacientes también pueden desaturar. Entonces, si es caso que requiera, le vamos a colocar oxígeno, ¿ya? Oxígeno, por las diferentes vías que hay. Si es que la paciente ya está un poquito controlado el sangrado, podemos ayudarle a mejorar sus parámetros hemodinámicos con un traje anti-shock, por ejemplo, o la elevación de los miembros inferiores 45 grados y evitar la hipotermia, ¿no? Cubrirla con mantas a esta paciente. Y aparte vamos a estar controlando las funciones vitales, idealmente con monitor multiparámetro, pero si no, como les decía, al menos la frecuencia cardíaca, ¿no? Idealmente son todos. Y aparte esa paciente ya tiene que estar con sonda Foley, ¿no? Para controlar la diuresis, ¿ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Si es que logramos estabilizar a esa paciente solo con nuestras medidas iniciales, entonces continuamos el tratamiento de la causa. Ya tenemos que, durante ese tiempo que hemos instaurado todo esto, a la par tenemos que identificar cuál va a ser la causa. Si es que el útero está contraído, si es que no está contraído, pues entonces iremos a todo un esquema de atonía uterina. Pero si es que está contraído, hay que buscar otras causas, pues, ¿no? Como por ejemplo la placenta. La placenta, en caso que esté retenida, hay que intentar hacer una extracción manual. Si es que se logra, excelente. Solo vigilamos, hacemos seguimiento de cómo va el sangrado de la paciente. Pero si es que no, probablemente esa paciente tenga acretismo, ¿ya? Y tengamos que bajarlo a sala, a cirugía. ¿Listo? Y aquí comentarles, ¿no? Que no solo las cesáreas son factores de riesgo de acretismo, ¿no? Pacientes con antecedente de legrado también pueden hacer acretismo, ¿ya? Que he visto ahí un caso justo de una paciente que no tenía ni una cesárea, pero tenía 3 legrados y hizo un acretismo bravo que terminó en histerectomía, ¿ya? Entonces, si es que la placenta no está retenida, salió, la revisamos, está completa, bueno, primero sale la placenta y hay que revisar si es que está completa o no, ¿no? Entonces, ¿hay alumbramiento completo? No. Si es que no, entonces hacemos una revisión de la cavidad, ya sea manual, o podemos hacer también un legrado puerperal, ¿ya? Con un equipo de valvas, Fester, o su pinza de Wallis, ¿ya? Y si es que ha habido un alumbramiento completo, pues entonces ya agoté mi tono, agoté mi trauma, mi tejido. ¿Qué me queda? Trauma. Reviso el canal de parto. Si es que hay desgarro, lo suturo. Y si es que no, me queda lo último, descartar coagulopatías. Y para eso yo, cuando activé la clave, ya le pedí todos los exámenes a mi paciente, ¿ven? Listo. Entonces, eso es el manejo inicial, ¿ya? El manejo inicial de la clave roja, que básicamente va a ser esto que está al centro, pues, ¿no? Eso que está al centro, identificamos cuál va a ser nuestra causa para hacer un tratamiento específico, ¿ya? Luego tenemos pacientes, por ejemplo, en este caso es el algoritmo de atonía uterina. Para atonía uterina, como es lo más frecuente, también se los he traído, que vamos a iniciar todo el manejo inicial que ya vimos de la clave roja. Identifiqué que es por atonía, entonces hago una compresión uterina manual. Inicialmente aquí plantean hacerlo de manera externa, que va a ser una mano en el fondo y una mano sobre el pubis, y ahí tratar de comprimirlo. Si es que responde a eso, excelente, vigilamos nada más cómo va evolucionando el paciente y si controla el sangrado. Y si es que no ha respondido, pues empezamos a utilizar todas las cremas, ¿no? Todos los uterotónicos habidos y por haber los instauramos. Le ponemos ergometrina, que le podemos repetir cada 20 minutos inclusive. Podemos añadir misoprostol, que en este caso ya puede ser dosis de 800, inclusive hasta 1000 microgramos por la vía de elección. Podemos añadir la carbetocina, ¿no? Una ampollita. O también podemos instaurar el ácido tranexámico, ¿no? Que el ácido tranexámico se ha demostrado de que sirve también para disminuir la mortalidad en la hemorragia postparto, especialmente si lo utilizamos en las primeras 3 horas. Ya, entonces usualmente recomendamos una ampolla STAT, luego la podemos repetir en 10 a 20 minutos, una nueva dosis de ácido tranexámico, y antes de las 3 horas podemos poner una tercera dosis, ya hasta 3 dosis de ácido tranexámico. Todo esto de acá a la par.
Ya le puse mi oxitocina, como vimos en la parte de acá arriba ya estaba con oxitocina, sigue con atonía, entonces le pongo la ergometrina, a la par le pongo el miso, a la par le pongo el ácido tranexámico, ¿ya? No esperemos tanto porque la paciente se nos va. Bien, entonces, ¿hubo respuesta favorable? Si es que sí, vigilo, y si es que no, entonces aquí ya van a hacer compresión uterina bimanual, ¿ya? Que personalmente yo lo hago desde el inicio, la compresión uterina bimanual mientras le van poniendo todos los uterotónicos. También se puede hacer taponamiento uterino, ¿no? Y para el taponamiento uterino se puede utilizar el balón de Bakri, o si es que no tienen tapón de Bakri, bueno, hay formas de hacer un Bakri artesanal, ya sea con preservativo o con sonda Foley, o si no, lo más básico, metes gasas dentro del útero, metes llenas de gasas para que haga compresión, ¿ya? Y lo otro, que no está acá, pero que es súper importante, especialmente para ustedes, es hacer la técnica de SEA, ¿no? Que la técnica de SEA va a ser clampar las uterinas vía vaginal, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos el cuellito, por acá está el útero ya hacia arriba, la vagina. Entonces, para la técnica de SEA yo requiero de básico, 2 pinzas Fester rectas y 2 pinzas Fester largas, nada más. Y puedes salvar una vida con eso. Ya, clampas tu labio anterior, clampas tu labio posterior y vas avanzando progresivamente para buscar un ángulo. Vas avanzando hacia un lado, llegas a ver dónde termina el ángulo, palpas, vas al fondo, donde está la unión del cervix con el cuerpo del útero, vas a sentir ahí un ligamento, algo fibroso, algo tendinoso, y aquí vas a clampar tu pinza Fester curva, ¿ya? Y luego lo mismo, pero para el otro lado. Empiezas, desclampas tus Fester rectas y vas para el otro lado ahora. Buscas el ángulo, palpas, sientes y clampas tu otra Fester curva, ¿ya? Esa es la técnica de SEA. Que la técnica de SEA, un dato importante, es que puede durar hasta 30 horas ahí clampada, ¿eh? O sea, si es que tienen una paciente que no pueden resolver y van a referirla, la técnica de SEA es súper útil, ¿ya? Porque se ha reportado hasta máximo de 30 horas que puede estar ahí clampado. Y recién se desclampan cuando yo ligo mi uterina, pero por vía abdominal, ¿ya? Para evitar que se desangre la paciente. Muy bien, importante entonces ese dato, ¿ah? 30 horas máximo, técnica de SEA. ¿Qué más? Si es que ya no he respondido con esto, ya no me queda otra que hacer la parotomía. Y cuando hago la parotomía ahí tengo diferentes técnicas, ¿no? Puedo hacer suturas compresivas de Bell-Lynch, de Hyman, o hacer desarterialización del útero. Si es que tengo respuesta favorable, excelente, vigilo a la paciente, pero si es que ni con eso me responde, no me queda otra que hacer histerectomía, ¿ya? Entonces, eso con las atonías. Y esto acá es un manejo más específico ya para cada uno de las diferentes etiologías de hemorragia, ¿no? Atonía que ya revisamos, retención de placenta, que aquí básicamente los que les puede ayudar, que ya no van a tener de otra que hacerlo, si no se va a morir la paciente en sus serums. Siempre hay atropina en las postas. Yo tenía mi posita atropina. Y bueno, y todos van a tener atropina, porque más aún cuando manejan su intoxicación por órganos fosforados, todo, tienen isotropina, siempre van a tener. Así que si es que se le queda retenida una placenta, ya, le ponen su atropina y su analgésico, aunque sea diclofenaco van a tener, o metamizol le instauran, ¿ya? Y con eso van a poder hacer una extracción manual. Ingresan la mano nada más, sin miedo, y barren el útero. Seguro ya todos ustedes han hecho alguna vez algún escobionaje en alguna cesárea, así que igualito. Muy bien, luego retención de tejido, que van a tener que hacerle su legrado, lesiones canal de parto, que van a tener que suturar, rupturas uterinas, hay que valorar si es que se puede corregir, o si no ya terminen histerectomía, o hematomas de vagina o periné, que hay que estar vigilando. Por eso a nuestras puérperas que no me hagan hematomas, porque si ya tienen un tamaño muy grande, tienen que hacer una debridación
y sutura en centro quirúrgico, ¿no? Y en el caso de las inversiones uterinas, pues tendrá que entrar a sala, ¿no? Con alta probabilidad de histerectomía. ¿Ya? De todas maneras, ahí hay algunos datos más específicos que ya son para manejo puntual de algunas causas de hemorragia que lo pueden revisar. Bien, y por último tenemos las emergencias infecciosas, ¿no? Que aquí lo que resalta en emergencias infecciosas va a ser el término de sepsis obstétrica, pues, ¿no? Muy bien, sepsis obstétrica, en la cual va a tener las mismas definiciones que nos da el tercer consenso de sepsis, ya sea para sepsis o para shock séptico, ¿no? Solo que el Q-SOFA, en este caso, va a ser un Q-SOFA modificado obstétrico, pues, ¿no? Pero igual nos sirve con las mismas cantidades de parámetros. El Q-SOFA obstétrico mayor o igual a 2 puntos, yo tengo que sospechar mi sepsis y ampliar hacia un SOFA, y en caso de presentar la clínica de infecciosa, catalogaremos una sepsis, ¿no? Si es que ya hay una disfunción multiorgánica con un fondo de alguna infección, ¿no? Y si a pesar de que yo ya estoy manejando mi sepsis, le doy toda la cantidad de líquidos que amerita, y a pesar de ello sigue mi paciente que no puede mantener una PAN mayor a 65 a pesar de utilizar vasopresores y tiene un lactato mayor o igual a 2, entonces yo ya tendré que definir un shock séptico, ¿no? Que va a ser justamente esta diferenciación, porque el shock séptico tiene una mortalidad mucho más elevada que la sepsis, ¿no? Entonces, ¿qué es el Q-SOFA obstétrico? El Q-SOFA obstétrico básicamente se cambian algunos parámetros nada más por los mismos cambios fisiológicos que hay en la gestación, y se va a considerar un Q-SOFA obstétrico con una presión arterial sistólica menor de 90 o una frecuencia respiratoria mayor o igual a 25, ¿no? Estos parámetros, lo normal era 100 y 22, ¿no? Entonces, cambian un poquito y hay que recordarlo. Basta con 2, yo ya estoy definiendo mi sepsis básicamente, ¿no? Si es que no cuento o no puedo ampliar mi SOFA en ese momento, pero ya voy definiendo mi sepsis. Bien, entonces hay que tener en cuenta factores de riesgo para sepsis, como por ejemplo amniocentesis u otros procedimientos invasivos intrauterinos, ¿no? Como biopsia de vellosidades quizás, la realización de cerclaje cervical en aquellas pacientes que tienen incompetencia cervical o ya tienen una ruptura prematura de membranas prolongada, ¿no? Más de 18 horas, trabajo de parto prolongado, cuántos tactos vaginales le han hecho a esa paciente, trauma vaginal, cesáreas prolongadas mayor a 1 hora también es un factor de riesgo para infección. Y factores propios de la paciente, ¿no? Pacientes obesas, con intolerancia a la glucosa o diabetes, alteraciones inmunes, si usted es inmune ya deprimido, o desnutridos con anemia, con antecedentes de infección pélvica previo, entre otros, ¿no? Todos esos factores de riesgo pueden hacer que mi paciente desencadene alguna patología infecciosa. Y ahora ya también se ha estudiado cuál es lo más frecuente, ¿no? De causas comunes de sepsis. Antes del parto, obstétricas tenemos el aborto séptico y no obstétricas la infección urinaria. Mientras que en el posparto tenemos obstétricas endometritis y no obstétricas seguimos con infección urinaria en la cabeza, ¿no? Por eso es tan importante hacerle su examen de orina urocultivo a nuestras gestantes en los controles prenatales, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya hacemos el diagnóstico? Pues activamos nuestra clave amarilla, ¿no? Y en este caso es un protocolo que es del MINSA, que es el más actualizado que he encontrado. Igual lo vamos a complementar, ¿no? Entonces, hay que buscar quien lidera el equipo de respuesta y comande las acciones a realizar. Proporcionamos un kit de clave amarilla que básicamente va a contener las vías, el suero, los antibióticos, la sonda Foley, entre otros, ¿no? Muy similar a los kits que tenemos para clave roja, clave azul, ¿no? Solo que aquí se adicionan los antibióticos y que también requieren más hidratación que el resto. Ahora, evaluamos a la paciente obstétrica con síndrome febril y vamos a tratar de indagar o buscar cuál va a ser el foco infeccioso, ¿ya? Porque también va a depender del foco infeccioso mi terapia antibiótica, si es que quiero ser más específico, claro. Y si no, hacemos simplemente una amplia cobertura, ¿no?
verificamos que la vía aérea esté permeable, administramos oxígeno en caso sea necesario. Si es que la paciente está saturando menos de 95, pues le pondremos oxígeno para que sature más por las diferentes vías. Colocamos 2 vías periféricas, de igual manera con un buen calibre, ¿no? 16 o 18 en el antebrazo. Y en este caso la hidratación va a ser mucho más amplia, por decirlo así, ¿no? En respecto a las otras claves. Por ejemplo, en la clave azul, la hidratación actualmente, si es que la paciente no tiene signos de hipoperfusión, basta con que yo le dé 80 cc por hora a esa paciente. Ya que muchas veces en algunos establecimientos ya de por sí le dan su dosis de mantenimiento de sulfato con 100 cc por hora, así que no requieren más. En la clave roja hacíamos el protocolo de los bolos, ¿no? 300 a 500 cc por bolo y valoramos respuesta a ver si requiere más o no. En este caso ya es más. Ya de por sí le vamos a pasar 1 litro de solución cristaloide en los primeros 20 minutos y en los siguientes 40 le voy a pasar otro litro más, ¿ya? Entonces, hay ahí la primera diferencia entre las claves, ¿no? Que hago notar para que lo puedan discernir. Entonces, una vez hecho eso, hablamos a nuestra paciente, vamos a definir quizás la posibilidad de transfusión sanguínea o no. Y aparte, vamos a pedirle también todo un set de laboratorio a esta paciente, ¿no? Hemograma, perfil de coagulación, función hepática, función renal, examen de orina, AGA probablemente, hemocultivos. Todos los pancultivamos, ¿ya? Antes de iniciar nuestros antibióticos. Y eso también va a ser importante porque vamos a valorar nuestro SOFA con todo esto, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es caso corresponde, hacemos nuestro AGA. Hay que iniciar los antibióticos previa toma de cultivos. Y también en el caso de que la clave se active en una gestante, pues tendremos que pedirle monitoreo fetal o quizás ecografía Doppler a la paciente para valorar el bienestar fetal, ¿no? Depende del caso, también podríamos pedirle un test estresante si queremos terminar la gestación, para un manejo más oportuno de la parte materna en este caso, ¿no? Y estamos valorando las funciones vitales, ¿no? Tanto de la madre como del feto. Entre el minuto 20 a 60, nosotros ya tenemos que continuar monitorizando las funciones vitales de nuestra gestante y aparte valoramos ya qué salió en nuestros resultados, ¿no? Esto quizás es un poquito alejado de la realidad porque salen en 2 horas a veces los exámenes, pero ya se nos plantean de que habría que valorar y tomar acciones al respecto. Si es que no responde con la hidratación mi paciente, entonces habría que valorar quizás una interconsulta a la UCI, ¿no? Tanto materna como neonatal, con la finalidad de uso de vasopresores quizás y con la posibilidad de terminar la gestación. ¿Listo? Y en el minuto 60 revaluamos nuevamente a nuestra paciente. Usualmente las valoraciones clínicas van a ser con el uso del Q-SOFA obstétrico y nuevamente estamos valorando función de latidos. En caso que ya estemos frente a un shock séptico, entonces la paciente sí o sí va a tener que ir a UCI, ¿no? Para hacer un manejo ahí. Aparte, habría que valorar terminar la gestación, ya sea vía vaginal o por cesárea. Y la paciente, una vez que pasa a UCI, hay que ver si es que responde o no responde, ¿no? Aquí, por ejemplo, no está en este algoritmo, pero hay algoritmos que valoran a la paciente nuevamente al minuto 180, con la finalidad de que si no ha habido una respuesta a pesar de la fluidoterapia, a pesar de los antibióticos, pensar en desfocalizar a la paciente. ¿Ya? Y con desfocalizar a la paciente me refiero a hacer un manejo más agresivo, posiblemente. Aquellas pacientes, por ejemplo, si es que ya están con una endometritis, con grado 3 o 4, de acuerdo a la clasificación que utilicen, pero que está con peritonitis, no va a quedar de otra que hacerle una histerectomía, por ejemplo, ¿no? Inclusive con retirándole los anexos, ¿ya? Entonces, eso de ahí usualmente se tiene que tomar la decisión al minuto 180. ¿Listo? Muy bien, y aquí vamos a abordar algunos datos que no nos toma en cuenta el algoritmo anterior, ¿no? Como por ejemplo, los fluidos que actualmente se recomiendan son cristaloides balanceados, ¿ya? Y aparte hacen una recomendación en contra del uso de gelatinas, ¿no? De la poligelina, por ejemplo, que a veces lo usan nada más sin preguntar mucha gente. Listo.
U otra opción también que no comentan previamente es, por ejemplo, el uso de corticoides, ¿no? En el caso de pacientes que no tienen una respuesta óptima, a pesar de ya haber estado utilizando por al menos 4 horas vasopresores, podemos también utilizar corticoides, ¿no? Hidrocortisona, en este caso, a horario, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Podemos valorar el uso de corticoides en este tipo de pacientes para hacer la hemorragia pulmonar. O en todo caso también podemos plantearnos el uso de neuroprotección, ¿no? De neuroprotección. Otra cosa que actualmente se recomienda es uso de tromboprofilaxis, ¿no? Con enoxaparina. Pero hay que estar seguros de que esa paciente no va a requerir un manejo quirúrgico, ¿ya? Si es que ya está respondiendo bien, pero estamos frente a una sepsis en una paciente gestante o puérpera que aún está con un estado protrombótico, entonces habría que iniciarle tromboprofilaxis, ¿ya? Y otra cosa que hay que estar vigilando es la glucosa, evitar de que ésta suba más de 180. Entonces para eso vamos a estar utilizando la insulina, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, eso acá de la neuroprofilaxis, inmunodepresión pulmonar fetal, valorarla al término de la gestación, hacer ecografías, monitoreos, y aquí ver si es que la paciente va a requerir o no transfusión de sangre, o en caso de que llegamos a diagnosticar quizás un absceso, ver si es que requiere un drenaje quirúrgico, ¿no? Entonces aquí hay que ver realmente si es que la paciente requiere o no requiere manejo quirúrgico. Y otra cosa que recomienda al menos esta partecita que es del Clínic de Barcelona, nos habla acerca de utilizar antiácidos también, ¿no? Para evitar úlceras por estrés. ¿Ya? Bien, otro tema importante es cuándo le inicio los antibióticos, ¿ya? Sí o sí tiene que ser antes o dentro de 3 horas, ¿ya? Pero si es que yo tengo una alta probabilidad, o estoy sospechando con una fuerte certeza de que sea una sepsis, yo en la primera hora tengo que iniciar antibióticos. Si es que estoy medio en duda, puedo ver los exámenes, reevalúo, pero si es que persiste la duda o es una sepsis posible, entonces vamos a tener que iniciar los antibióticos dentro de las primeras 3 horas, ¿ya? Porque esto es lo que ha demostrado disminuir la mortalidad en los casos de sepsis. ¿Listo? ¿Qué antibióticos voy a utilizar? Pues los antibióticos van a ser específicos, de acuerdo a si es que yo ya identifiqué cuál es el foco infeccioso, ¿ya? Sin embargo, el Salud nos plantea algunos esquemas antibióticos, ¿no? Entre ellos nos plantea, por ejemplo, el uso de penicilina asociado a metronidazol y gentamicina, y el otro que es el más utilizado, que es asociar ampicilina 2 gramos cada 6 horas, clindamicina 600 cada 6 y gentamicina 80 miligramos cada 8. Ya que este de acá es el esquema más utilizado y el que se les sugiero que se aprendan, ¿no? Otros esquemas son ceftriaxona, metronidazol o clinda, ¿no? Para coberturar anaerobios, ¿ya? Entonces, eso básicamente, ¿ya? Espero que les haya servido. Con esto cubren la mayoría de manejos iniciales de la emergencia obstétrica, con lo cual pueden defenderse y hacer una referencia oportuna en caso que no se logre controlar la emergencia. Bien, eso es todo, muchachos.